A continuación, veremos otro de los temas importantes en el movimiento bidimensional, que se trata del movimiento circular. Las figuras que tenemos acá muestran varios cuerpos que se mueven en una trayectoria circular, donde en algunos casos se puede controlar que este movimiento sea con rapidez constante, por ejemplo en el caso de la noria o en el caso del reloj, y nos pueden venir a la mente otros casos donde tenemos un movimiento circular y donde podremos tenerlos constantes, y casos donde hay un movimiento circular y que no necesariamente va a ser constante porque van a haber variaciones en la velocidad. Eh, Tal movimiento, cuando ocurre a velocidad constante, se llama movimiento circular uniforme y ocurre en muchas situaciones. Puesto que ese movimiento ocurre con frecuencia, eh, es adecuado hacer un modelo de análisis para su estudio. En esta sección vamos a ver el estudio de movimiento circular. Aun cuando un objeto se mueva con rapidez constante en una trayectoria circular, decimos que él va a tener aceleración. Para ver por qué, consideremos la ecuación que define la aceleración, que es que aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Note que la aceleración depende del cambio en la velocidad. Puesto que la velocidad es una cantidad vectorial, una aceleración puede ocurrir de dos maneras, como mencionamos antes: por un cambio de la magnitud de la velocidad o por un cambio en la dirección de la velocidad. La última situación ocurre para un objeto que se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular. Tenemos que, en ese caso, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria del objeto y perpendicular al radio de la trayectoria circular. Por ejemplo, veamos en un caso como este. Tenemos un movimiento a través del círculo, donde aquí está el vector velocidad. La magnitud del vector velocidad es la misma cuando estamos acá, es la misma cuando estamos acá, es la misma acá, es la misma acá y es la misma acá. Pero, a pesar de eso, decimos que hay una aceleración. Esa aceleración no se va a deber al cambio de magnitud, se va a deber al cambio de dirección del vector. Este vector, aunque tenga la misma magnitud que en este caso tenemos un vector que tiene esta dirección y en este caso tenemos un vector que tiene esta otra dirección. Como son dos direcciones distintas, no podemos decir que el vector es el mismo. Recuerden que para que un vector sea igual a otro tiene que tener la misma dirección y magnitud. Podemos verlo en este caso más cercano. O sea, aquí tenemos el vector v1 y el vector v2. Ambos tienen la misma magnitud, pero tienen distinta dirección cuando ellos van en una trayectoria circular. Por lo tanto, se origina una aceleración debido a un cambio en la velocidad. Pero este cambio no se debe a un cambio en la magnitud, se debe a un cambio en la dirección del vector. Y eso es lo que debemos entender en el caso del movimiento circular y que es sumamente importante. El vector de aceleración en un movimiento circular uniforme va a ser perpendicular a la trayectoria y siempre va a apuntar hasta el centro del círculo. Y vamos a ver entonces que va a tener una dirección como esta que vemos acá, perpendicular al vector velocidad y apuntando hacia el centro del círculo. Fíjense que si no fuera así, si el vector tuviera una componente con el vector velocidad, provocaría un cambio en el vector. Al estar dirigido hacia el centro del círculo, este vector no tiene componente no tiene proyección en el vector velocidad y no produce una variación en la magnitud del vector velocidad. Cuando él tiene la dirección hacia el centro del círculo, él no tiene un efecto en el cambio de la magnitud de la velocidad y por eso es que ocurre así. Entonces, siempre cuando decimos que tenemos un vector de aceleración que es provocado en un movimiento circular, ese vector de aceleración va a dirigirse hacia el centro del círculo. La componente de aceleración conduciría a un cambio en la rapidez de la partícula a lo largo de la trayectoria. Sin embargo, esta situación es inconsistente con la configuración de la situación que estamos tratando. La partícula se mueve con rapidez constante a lo largo de la trayectoria, no cambia la rapidez
del vector velocidad, no cambia la magnitud del vector velocidad. En consecuencia, para movimiento circular uniforme, el vector aceleración solo puede tener componente perpendicular a la trayectoria, que es hacia el centro del círculo. O sea, es importante recordar esto. Vector aceleración, en este caso, cuando no se provoca un cambio en la magnitud de la velocidad, solamente tiene la dirección hacia el centro del círculo. Y vamos a ver que esa dirección eh, va a ser superior, va a ser mayor o menor en función de las características del círculo. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, esa aceleración le podemos llamar aceleración radial. Y esa aceleración radial va a ser justamente la que va orientada hacia el centro de un círculo y que va a provocar un cambio de dirección, no un cambio de magnitud. Vamos a ver cuál sería la magnitud de ese vector aceleración con un análisis de las figuras que tenemos acá. Acá tenemos un vector v1 y tenemos el vector v2 que ocurre cuando hay un desplazamiento por la circunferencia de acá a acá. Estos dos vectores tienen la misma magnitud. Por lo tanto, si yo pasara este vector y lo colocara desde este inicio, como estoy haciendo en esta figura, formaría un triángulo donde estos dos lados serían iguales. V1 y V2 tienen la misma magnitud. En este caso, V1 es este y este V2 lo coloqué acá para construir este triángulo. Aquí se genera el vector delta V, que es el vector que justamente está expresando la diferencia entre los vectores V1 y V2. Es el cambio entre los vectores V1 y V2. No es el desplazamiento, sino es el cambio de la velocidad. Entonces, tengo este triángulo y además tengo este otro triángulo de acá. Y este otro triángulo de acá está formado por dos lados también que son iguales, que son el radio de la circunferencia y otra vez el radio de la circunferencia. Y aquí yo podría sacar desde el punto 1 al punto 2 un vector de diferencia de desplazamiento. Como tengo este triángulo y este otro, yo podría decir que estos dos triángulos son semejantes entre ellos y que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque tenemos que este vector forma 90 grados con R y este otro vector también forma 90 grados con R. Cuando sucede eso, entonces podemos decir que tenemos triángulos semejantes entre ellos. Aquí hay una diferencia de 90 grados, aquí también hay 90 grados, por lo tanto el ángulo que se forma acá va a ser igual al ángulo que se forma acá. Eso no sucedería si aquí no hubiera 90 grados. Pero como existen 90 grados, los dos son perpendiculares, entonces puedo decir que tengo triángulos semejantes. Y cuando tengo triángulos semejantes, yo puedo establecer reglas de proporción. En esas reglas de proporción, yo puedo decir que delta V es a V, como delta S es a R. O sea, la relación que existe entre este lado y el lado más grande es igual a la relación que existe entre este lado y el lado más grande. Y eso lo puedo expresar como esta ecuación matemática. Delta V es a V, como delta S es a R. Repito, como son triángulos semejantes, estos ángulos son iguales, por lo tanto yo puedo establecer reglas de proporción. Este lado es a este lado, como este otro es a este otro. Delta V es a V1, que está acá, como delta S es a R, que está acá. Y eso lo convierto en una igualdad. Si yo despejo la V para acá, entonces me queda que delta V es igual a V1 sobre R por delta S. Una vez que tengo eso, yo podría sacar la aceleración promedio o aceleración media, que sería que delta V sobre delta T me va a dar esta misma expresión, pero dividida entre delta T. Y con eso tengo la aceleración promedio de este sistema. Y si aplico el límite cuando delta t tiende a 0, tengo que la aceleración va a ser igual al límite de delta t cuando delta t tiende a 0 de v1 sobre r por delta s sobre delta t. Que esto tiende a 0 quiere decir entonces que yo voy a poder llevar este valor hacia un valor muy pequeño, o sea, acercar mucho este vector a este vector de acá y voy a tener entonces la aceleración instantánea, que es la aceleración que nos importa porque es la aceleración en cada punto. Estos valores acá salen del límite y me queda el límite cuando delta s tiende a delta t, que eso va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es también la velocidad. Por lo tanto, tengo aquí v1
sobre R, y aquí esto también va a ser V. Finalmente me queda V U por V y me queda V al cuadrado sobre R. Y esta ecuación es la que define la aceleración radial o es la aceleración que se orienta hacia el centro del círculo. Esta aceleración, que es aceleración radial, también se conoce como aceleración centrípeta. Va a ser siempre perpendicular a la trayectoria de movimiento, apunta hacia el centro del círculo de movimiento y se define así con la ecuación que vimos antes y que se va a cumplir siempre para una aceleración que apunta hacia el centro de un círculo y que origina un cambio en la dirección del vector y no en la magnitud. Ahora, en muchas ocasiones es conveniente también describir el movimiento de una partícula que se mueve con rapidez constante en un círculo de radio R en términos de una magnitud que se llama periodo y que se representa con T mayúscula. El periodo se define como el intervalo de tiempo requerido para una revolución completa de la partícula. En el intervalo de tiempo t, la partícula se mueve una distancia 2πr, que es la distancia de la circunferencia, que es igual a la circunferencia de la trayectoria circular de la partícula. En consecuencia, puesto que su rapidez es igual a la circunferencia de la trayectoria circular dividida entre el periodo, entonces tenemos que se cumple esta relación. T es igual a 2πr sobre la velocidad, ya que si yo pasara la velocidad para acá, entonces tendría que la velocidad va a ser igual 2πr, que es lo que recorre una circunferencia entera, entre el tiempo. Sería toda la distancia de una circunferencia entera entre el tiempo va a ser la velocidad, y a ese tiempo, en definitiva, le llamo periodo. Si yo uso esta expresión y la sustituyo acá en la ecuación de la aceleración centrípeta, voy a tener que donde estaba la velocidad puedo colocar 2πr sobre t, aquí al cuadrado, sobre r, y tengo una relación entre la aceleración centrípeta y el periodo, que va a estar dada por 4π cuadrado r sobre t al cuadrado. En el movimiento circular también convienen hacer otras definiciones, como es la velocidad angular, que va a tener una relación con la velocidad, como vemos acá. Velocidad angular va a ser igual a velocidad sobre r, y esta velocidad angular también se puede relacionar con el periodo a través de esta relación 2π sobre t, que si observan esta ecuación y esta ecuación pueden deducir perfectamente esta, y también se puede convertir en 2π por frecuencia, donde frecuencia es 1 sobre el periodo y va a ser el número de revoluciones o vueltas por unidad de tiempo. Estas relaciones son comunes cuando uno estudia círculos, pero nosotros nos vamos a concentrar más que nada en este momento en la aceleración centrípeta, que es la magnitud que realmente más nos interesa. ¿Qué sucede si hay un cambio en la magnitud de la velocidad? O sea, si ya no tenemos un movimiento circular uniforme. Entonces aparece también una aceleración tangencial. La aceleración tangencial es la que ya conocemos de siempre, pero que no la habíamos estudiado antes en un movimiento circular. O sea, es la aceleración que provoca un cambio en la magnitud. Cuando yo tengo un movimiento circular, yo puedo tener el caso donde tenga velocidad constante cuando se está moviendo en el círculo. En ese caso solamente tendría aceleración radial o aceleración centrípeta. Pero si yo tengo diferencias de velocidad durante el movimiento en el círculo, entonces yo voy a tener además aceleración tangencial. Entonces, en ese caso tendría un movimiento circular no uniforme. Fíjense en esta figura acá, donde hay un movimiento circular, pero en este caso el vector velocidad no siempre tiene el mismo valor. En el caso anterior vimos que el vector velocidad siempre tenía el mismo valor y eso originaba una aceleración radial. En este caso, vamos a partir de aquí, donde tenemos solamente aceleración radial con la velocidad y nos movemos acá y tenemos un vector velocidad que cambió dirección, pero además creció un poco, tiene más magnitud que este. En este caso, como se originó el movimiento en el círculo, tengo una aceleración radial que apunta hacia el centro, pero además, como aumentó la velocidad, eso quiere decir que hubo una aceleración tangencial que se movió en la dirección de la tangente, la misma dirección de la velocidad, y eso originó otra componente de aceleración.
Como tenemos una aceleración radial y una aceleración tangencial, se origina otra componente acá que sería la resultante de las dos aceleraciones, que esta la vamos a llamar aceleración total. Cuando nos movimos de acá a acá, fíjense que el vector velocidad aumentó más en magnitud, cambió su dirección, pero además aumentó su magnitud aún más. Eso quiere decir que por el cambio de dirección, él tuvo una aceleración radial que apunta hacia el centro del círculo, pero además él tuvo una aceleración tangencial que provocó el aumento de la magnitud de este vector. Combinando estas dos aceleraciones, la aceleración radial y la aceleración tangencial acá, se provoca una aceleración resultante que va a ser la aceleración total. Si volvemos a este caso, aquí tenemos que cambió de magnitud, pero no, cambió la dirección, pero no cambió la magnitud. Por lo tanto, tenemos una aceleración radial solamente por el cambio de dirección. Cuando nos movemos acá, vean que aquí está disminuyendo el tamaño de la velocidad, cambió la dirección y disminuyó el tamaño de la velocidad. Eso quiere decir que por el cambio de dirección se originó una aceleración radial, pero la disminución de velocidad quiere decir que hubo una aceleración negativa en contra de la velocidad. Esa aceleración negativa, que se debe a una disminución de la magnitud del vector, entonces se dirige en contra de la dirección de la velocidad. Entonces tenemos una aceleración radial que apunta hacia el centro y una aceleración tangencial que se opone a la dirección de la velocidad, y con ellas dos tenemos una aceleración resultante que tiene esta dirección, que sería la aceleración total. Y así sucesivamente daríamos la vuelta. Fíjense que la diferencia con el círculo que pusimos anterior es que aquí hubo cambios en la magnitud de la velocidad. Entonces tenemos dos aceleraciones, la radial o centrípeta que apunta hacia el centro, y la aceleración tangencial que va a tener la misma dirección que la velocidad o la dirección contraria, en dependencia si se está provocando un aumento en la velocidad o una disminución. Podemos entonces hacer la definición. Aceleración centrípeta sería v cuadrado sobre r, como lo vimos antes, y la aceleración tangencial va a tener la definición que vimos de siempre, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entre ellas dos originan lo que se llama la aceleración total, que es esta que vimos acá, la suma de las dos desde el punto de vista vectorial, y eso estaría dado por aceleración total, que es un vector, igual aceleración radial, vector, más aceleración tangencial, vector. Tenemos que en esta componente de acá, la tangencial causa un cambio en la rapidez de la partícula, la radial proviene de un cambio en la dirección del vector velocidad. Como vimos aquí en la relación geométrica que tenemos en cualquiera de los puntos de acá, tenemos que hay una relación entre la aceleración total, la aceleración radial y la tangencial que está dada por formaciones de triángulos rectángulos. Por lo tanto, podríamos calcular la aceleración total si analizamos cualquier triángulo rectángulo que se pueda formar acá, donde una de las componentes va a ser la aceleración radial, va a ser un cateto, y el otro cateto va a ser la aceleración tangencial. Podríamos entonces deducir la aceleración total usando Pitágoras con esta ecuación que viene acá. Eso gracias a que la aceleración radial y tangencial van a formar 90 grados entre ellas, como podemos ver en esta figura en cualquiera de los puntos que construimos acá. Algunas cosas que debemos saber sobre la aceleración total. Fíjense que acá volvemos a tener la misma representación. Fíjense que esto es un movimiento en curva, como si un auto fuera por una carretera, doblando distintas curvas, y vamos a tener que cada una de las curvas podría caracterizarse con una circunferencia, donde una curva más pronunciada tendría una circunferencia más pequeña y una curva más grande tendría una circunferencia más grande. Y en esta, por ejemplo, que hay una curvatura bastante leve, tendríamos una circunferencia enorme, donde el radio sería más grande. Bueno, en cada uno de esos casos, yo voy a tener la componente tangencial, que lo que está expresando es el cambio de velocidad, la que yo controlaría con el auto, y tenemos la aceleración radial o centrípeta, que es la que se origina por la curva que tengo acá. Cuando yo tengo un cambio de velocidad en la curva, la aceleración tangencial es la disminución o aumento de velocidad. En este caso sería aumento de velocidad, o sea, siempre sería esta componente, y la aceleración radial sería la aceleración que está orientándome hacia el centro de la circunferencia en cualquier punto de la curva.
Cuando yo sumo ellas dos desde el punto de vista vectorial, obtengo la aceleración total, como viene acá, donde tengo los triángulos rectángulos de los que les hablaba en esta figura, ¿verdad? Bueno, de ver esta figura podemos ver que el valor de la aceleración radial es grande cuando el radio de la curvatura es pequeño. La aceleración radial es mayor cuando tengo una circunferencia más pequeña. Cuando tengo una circunferencia más grande, entonces esa aceleración radial disminuye, lo cual tiene lógica si vemos la definición de la ecuación, donde vemos que es la aceleración igual a v cuadrado sobre r. La r es inversamente proporcional a la aceleración. La dirección de la aceleración es la misma, está en la misma dirección que v, la aceleración tangencial, si la velocidad aumenta, y va a ser opuesta a v si la velocidad disminuye. Eso lo vimos antes. Ahora aquí tenemos el caso donde tenemos una aceleración tangencial que se opone, o digamos que va en ninguna dirección, y aquí tenemos la aceleración radial, aquí la suma de vectores, y vean esta representación de acá, que es exactamente lo mismo, pero que lo ubicáramos en una coordenada polar. Recuerden que las coordenadas polares estaban compuestas por un radio y un ángulo. En el movimiento circular esto se hace bastante adecuado de usar, porque el radio va a ser fijo en todos los puntos de movimiento. Por lo tanto, yo podría transformar esta ecuación de la aceleración igual a r más at, la podría llevar a la coordenada polar, donde tendría dos componentes unitarias, una en el ángulo θ y la otra en el ángulo r, y otro en el radio, en el r, donde con esta ecuación podría tratar el sistema bajo de coordenadas polares. Esto se lo digo solamente como curiosidad. Conociendo lo que vimos de movimiento circular, entonces pueden hacer el ejercicio 9 de la unidad 1, que está indicado en el link en los comentarios de este video. El link está abajo. Podrían hacer el ejercicio 9, que justamente trata de movimiento circular sobre un auto en una cumbre. Pasemos a otro tema que vamos a ver ya también en esta clase y en esta unidad, y se trata sencillamente de lo que es la velocidad relativa. Tenemos que dos observadores en movimiento relativo usualmente no concuerdan sobre el resultado de una experiencia como la de la figura. Vamos a ver que esto va a tratar sobre temas también que ocurren en la cotidianidad, y vamos a ver cómo se tratan desde el punto de vista de la física clásica. Veamos cómo se relacionan las observaciones realizadas por diferentes observadores en distintos marcos de referencia. Un marco de referencia se describe mediante un sistema coordenado cartesiano para el cual un observador está en reposo en relación con el origen. Consideremos a dos observadores A y B. Tenemos un observador A y un observador B a lo largo de la recta numérica de la figura que tenemos aquí a la izquierda. El observador A se ubica en el origen de un eje XA unidimensional, mientras que el observador B está en la posición XA igual menos 5, en esta posición. La variable de posición se indica como XA porque el observador A está en el origen de este eje. Ambos observadores miden la posición del punto P, que se ubica a más 5 desde XA. Suponga que el observador B decide que él se ubica en el origen de un eje XB, como se muestra acá. Y entonces él va a observar otro valor para el punto P. Advierta que los dos observadores discrepan acerca del valor de la posición del punto P. El observador A afirma que el punto P se ubica a una posición de más 5 con respecto a él, mientras que el observador B afirma que se ubica a una posición de más 10 con respecto a él. Este observador hizo su propio sistema, y en su sistema él vio
que P está a más 5 con respecto a él. B hizo su propio sistema y vio que P está a más 10 con respecto a él. Tenemos que ambos observadores están en lo correcto, aun cuando hagan diferentes mediciones. Sus observaciones difieren porque realizan las mediciones desde diferentes marcos de referencia, y eso es lo que debemos introducir. Acá las dos mediciones están correctas, pero los marcos de referencia que eligieron A y B son distintos. Para A, P está cerca, para B, P está lejos, y ambos tienen razón. Consideremos dos observadoras que miran a un hombre caminar sobre una banda transportadora en un aeropuerto, en la figura que tenemos acá en la derecha. La mujer que está al pie en la banda transportadora ve al hombre que anda con una rapidez normal. O sea, esta mujer acá ve al hombre caminando con una rapidez normal. La mujer que observa desde una posición fija ve al hombre que se mueve por la banda transportadora con una rapidez mayor. Porque al final la rapidez de la banda transportadora se combina con la rapidez del hombre. Entonces, ambas observadoras miran al mismo hombre, pero llegan a distintos valores para su rapidez. Ambas están en lo correcto. La diferencia es que sus observaciones resultan de la velocidad relativa de sus marcos de referencia. Ella ve a este hombre caminando a una velocidad normal, pero ella ve a este hombre caminando a una tremenda velocidad. Incluso, si él estuviera de pie, ella podría ver a este hombre en reposo y ella vería a este hombre con una cierta velocidad. Por lo tanto, las dos observaciones son válidas, pero lo que difiere, lo que es diferente para ambos es el marco de referencia de cada uno, que es el que origina que los valores al final sean distintos, pero ambos correctos. Considere una partícula ubicada en el punto P de esta figura. Imagine que el movimiento de esta partícula lo describen dos observadores. Un observador es A, que está en un marco de referencia SA, que está fijo en la Tierra, y un segundo observador B está en un marco de referencia que llamaremos SB, que se mueve hacia la derecha en relación con SA y debido a eso en relación con la Tierra con una velocidad constante que llamaremos velocidad BA. Tenemos que este es un marco de referencia que está quieto, acá en A, y este es un marco de referencia que está avanzando de izquierda a derecha y por lo tanto está con un movimiento que ese movimiento tiene una velocidad que vamos a definir como velocidad BA. En esta discusión, la velocidad relativa la vamos a usar con una notación de doble subíndice, donde el primer subíndice va a representar lo que se observa, o sea, lo que se observa es B, y el segundo representa quién realiza la observación. Por lo tanto, aquí estamos queriendo decir que esta velocidad, la observación la realiza A, pero es la velocidad de B. En consecuencia, la notación VBA significa la velocidad del observador B y el marco unido SB medido por el observador A. Con esta notación, el observador B mide a como si estuviera en movimiento hacia la izquierda con una velocidad que va a ser velocidad AB, que va a ser el menos velocidad BA. O sea, si desde B mirara a B ve a A alejándose. B hace la observación de A y lo ve alejándose hacia la izquierda. Por lo tanto, él está viendo a A con esta misma velocidad, pero en dirección contraria. Es como cuando vamos en un bus, nosotros nos vemos en reposo y vemos que todo lo que está alrededor se mueve. Y nosotros podríamos calcular la velocidad de movimiento de los árboles, de los puentes, de los postes, y tendríamos razón porque nosotros lo estamos midiendo a partir de que nosotros estamos en reposo. Entonces, tenemos que si medimos en tiempo cero, vamos a definir cero como el instante en que los orígenes de los dos marcos de referencia coinciden en el espacio, o sea, cuando los dos están aquí. Por lo tanto, en el tiempo t, los orígenes de los marcos de referencia estarán separados por una distancia que va a ser, en este caso, velocidad por tiempo, y esa velocidad va a ser la velocidad BA por el tiempo en que llegó a esta posición. La posición
P de la partícula en relación con el observador A se va a marcar con el vector de posición RPA, que es este vector de acá. Para P, el vector desde A hasta P va a ser el vector RPA, que va a definir dónde está P con respecto a. Y tenemos que en relación el vector de posición de P con respecto al observador B, vamos a marcarlo por el vector RPB, que es este vector de acá. Ambos en el tiempo t. A partir de la figura se ve que los vectores RPA y RPB se relacionan mutuamente a través de esta expresión de acá. Tenemos que RPA va a ser igual a RPB más un vector que sería el vector de velocidad BA por tiempo. ¿Ok? Entonces, tendríamos que ese vector de velocidad por tiempo es el desplazamiento que tuvo B con respecto a cuando se movió hacia acá. Fíjense que eso originó un vector, que es este. Este vector es un vector de desplazamiento que ocurrió, y ese desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo en que ocurrió el desplazamiento. Esa velocidad fue velocidad BA por el tiempo que llegó a estar aquí. Eso originó un vector, y si yo sumo este vector a este otro vector, obtengo el vector RPA. Y eso es lo que está expresado acá. Fíjense que esto sencillamente lo que está expresando es una suma de vectores. Bien, si tengo estos vectores, esta suma de vectores acá, y pretendo sacar la velocidad, lo que tengo que hacer es derivar con respecto al tiempo. Entonces derivo cada uno de los términos con respecto al tiempo y tengo derivada de RPA dt igual a derivada de RPB dt más VBA, donde el tiempo se fue, dividido entre tiempo, y me quedó solamente la velocidad acá. Y yo podría definir estas derivadas con la letra UPA y UPB, donde UPA es la velocidad de la partícula P medida por el observador A, y UPB va a ser la velocidad medida por el observador B. Y aquí lo que estamos relacionando es las velocidades que midió, la velocidad que midió A con la velocidad que midió B a través de la velocidad con la que se está moviendo el sistema de referencia. Y estas ecuaciones se llaman ecuaciones de transformación de Galileo y relacionan la posición y velocidad de una partícula según las midan dos observadores que están en movimiento relativo. Ahora, tenemos que como esta velocidad BA definimos que es una velocidad constante, o sea, si tenemos que esta se está moviendo a una velocidad constante, vamos a ver que las aceleraciones, desde el punto de vista de cada uno de ellos, va a ser la misma. Va a ser la misma entre ellos. Entonces, ¿por qué razón? Porque el P se puede estar moviendo con una aceleración, pero lo que va a percibir A y lo que va a percibir B va a ser la misma aceleración. A pesar de que lo están habiendo a una distancia distinta, el movimiento es el mismo. Por lo tanto, la aceleración va a ser la misma. Entonces, tomaría estas ecuaciones y las puedo derivar con respecto al tiempo para llegar a expresiones de aceleración. Tendría entonces que la derivada de UPA con respecto al tiempo es igual a la derivada de UPB con respecto al tiempo más la derivada de BA con respecto al tiempo. Ahora, como acá tenemos que realmente esto se mueve a velocidad constante, esta derivada de velocidad con respecto al tiempo no varía. No hay aceleración en el movimiento de B con respecto a A, porque esto se está moviendo a velocidad constante. Por lo tanto, esta derivada de acá se hace igual a 0. Y nos queda entonces que este término, que va a ser la aceleración medida por PA, y este término, que va a ser la aceleración medida por PB, van a ser iguales. Y la aceleración que BPA va a ser igual a la aceleración que BPB. Entonces, no importa desde dónde estés ubicado, tú vas a ver la misma aceleración para el punto P. Fíjense que aunque cambien los vectores R, aunque haya una relación con respecto a las velocidades, tenemos que en el caso de las aceleraciones, cuando un eje se está moviendo a velocidad constante con respecto al otro, las aceleraciones sí van a ser las mismas desde el punto de vista de los dos observadores, del observador A y del observador B, y eso es lo que nos está dando como respuesta este análisis. Por último, les pido entonces que resuelvan el ejercicio 10 de la unidad 1, que trata sobre movimientos relativos
y un caso de la vida cotidiana, que es el bote cruzando un río que lleva una corriente. Con este ejercicio ustedes van a poder entender un poco más del tema de movimientos relativos. Y con esto terminamos la clase por el día de hoy.